distribución del trabajo práctico, ¿está bien? Sí, profe. Dale. Yo tengo 5 temas para la distribución de los trabajos prácticos. Estaba pensando por el sistema en que nosotros tenemos un corto plazo para el desarrollo y la institución exige que ustedes deban desarrollar las clases por Zoom, o sea, la exposición en este caso. Entonces pensé preparar solamente 5 temas y distribuir por filiales que van a convertirse en grupos, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué tenemos específicamente con uno de los cursos que es de Lambaré, que son un poquito numerosos? Y en contrapartida tenemos un grupo de poquitos alumnos con el grupo de Carapeguá. Entonces, para que las cosas sean un poquito más equilibradas con ellos, dividí el grupo del compañero Humberto, que es el grupo de Lambaré, que son un poquito más numerosos. Dividí el grupo de Humberto y agregué a un grupo de alumnos con el grupo de Carapeguá, ¿se entiende? ¿Me escuchan? Sí, estamos Sí, entendiendo. profe. Bueno, entonces vamos a tener 5 grupos. Yo les voy a ir ahora diciendo quiénes son los grupos, el número de grupos, tema y quiénes son los integrantes de ese grupo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Está bien, profe. tenemos con grupo 1, tenemos que son la gente de la filial de Carapeguá, que en la lista van a ser 15 y es Montiel Ruth, Medina Víctor, Ayala Freddy, Ayala Dayana, Alcaraz Jessica, Villalba Nancy, Medina Romina, Ayala Cabrera Arnaldo, que ya es de la otra filial, Cabral González Hugo, Enciso Marcos Gómez, Elisa Daniela Gómez Soledad, Guerrero Acosta Araceli Martínez Mariela y Mendoza Talía forman el primer grupo para la exposición y para el trabajo práctico. ¿Se escuchó? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. el primer tema que tiene el primer grupo va a ser el caso de Almonacid, Arrellano y otros contra Chile. Todos estos temas son sentencias recaídas en la Corte Interamericana y todos son relativos a los juicios sobre derechos humanos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, igualmente, quienes conforman cada grupo, yo no les voy a estar pasando en la plataforma, pero en la plataforma yo les voy a alzar grupo 1 con tal caso y los indicadores que les voy a ir explicando ahora. ¿Está bien? Bueno, profe. Tenemos grupo 2, que son la filial de Capiatá, que es el grupo de Daniel, el delegado de ellos, ¿verdad? Daniel, ¿me escucha? ¿Está? Bueno, el grupo de Daniel es el grupo 2, que son quienes integran es Aquino, María Selva, Alvarenga, María Belén, Brites, Rodrigo, Eliseche, Oscar, Ferreira, Fátima, Jiménez, Daniel, Núñez, María, Ojeda, Marlene, Recalde, Cristian, Roble, María Belén, Ruiz, Diana, Noemí, Sandoval, Lidia, Vera, de Sarubi, Lisi, Betina. Ellos son el grupo 2 con el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Tenemos el grupo 3, Profe. que es el grupo de Humberto. Quienes integra es Núñez Hernán David, Pérez Elisa, Pérez Carol, Piñeiro, Vanessa, Rolón Ábalos José, Sanguina Ana Belén, Santa Cruz, Cristel, Toledo, Jessica,
Humberto Valiente Débora, Vázquez Nancy, Villarreal Eugenio, Martínez María, Benítez Tomás y Ferreira Fabián, que es el caso de Rosendo Cantú y otras sobre contra México, que es el caso para el grupo 3. ¿Está bien? Tenemos el grupo 4, que es para la filial de Ciudad del Este. Ciudad del Este integra Junior, que es el delegado de ellos, Caballero Noelia, León María Fernanda, Paredes Gloria, Rojas Carlos, González María, Fariña Serafín, Fernández Matías, Portillo Nancy, Villalba Adriana, Fretes Gloria, Jiménez Rigoberto, Martínez José, Ascona Rubén, Algarín Jazmín y Cañete Zulia. El caso es el Instituto de Reducción del Menor contra Paraguay. ¿Está bien? Este es el caso de Panchito López. Y el último grupo, que es la filial de Lambaré, que le tienen al delegado Guido, que es Molinas Nélido, Duarte Hugo, Vargas Isabel, Luis David, Arce Edgar, Benítez Eugenio, Ramírez Esteban, Brandel Asconi, Barrios Pánfilo, Franco Mirtia, González Wilma, Paredes Carolina, González Guido, Galeano Gonzalo, Broson Franco y Pineda Gladys. Son 16. El caso de ustedes es el del penal Miguel Castro versus Perú. ¿Está bien? Esos son los grupos. Ahora la pregunta es, tenemos que elegir un día que no es un jueves para hacer las exposiciones. ¿Qué día sugieren? Que no sea, por favor, sábado ni domingo. ¿Les escucho? Permiso, profe. Sí. Yo pienso que usted más ya tiene que imponer ese, porque es difícil para ponernos de acuerdo. ¿Y qué día ustedes Usted tienen nomás ya clase? Los lunes. Los Y lunes. lea sí, con la derecho civil. Y podemos colocar un miércoles entonces. ¿Qué les parece? Tenés que disponernos A mí me ya parece bien, profe. Un miércoles, a ver, nosotros el 17 tenemos examen parcial. ¿Y les parece si ese 23, la semana siguiente, después de las parciales ponemos 23 de septiembre, un miércoles? Sí, excelente, profe. Bueno, quedamos entonces con 23 de septiembre. ¿Y ese día quién le correspondería, profe, al grupo? O, Eso es lo que le quiero, eso es lo que le voy a ir explicando, a ver qué tal salimos con la idea. La idea primero es el día 22 de septiembre ustedes, un representante que ustedes van a elegir, no es necesariamente que tiene que ser el delegado de cada curso. Ustedes van a elegir un representante que es el compañero que va a subir la tarea de ustedes en la plataforma. ¿Está bien? Un día antes de la exposición. ¿Por qué eso? Porque yo el día de la exposición ya voy a tener el trabajo práctico de ustedes a mano. Y por mí, yo quiero que ese día todos ya expongamos y todos escuchemos la tarea de los compañeros. ¿Está bien? Entonces, De cada uno sería, ¿verdad? Y De eso cada uno, profe. eso ustedes van a elegir. Si ustedes se dividen por parte de los compañeros, si van a exponer 5, si expone todo el grupo, si expone uno, eso ustedes llevan a totalmente a criterio de ustedes. Entiendo, ya. ¿Entendés? Gracias. Y el primero empieza grupo 1, después el grupo 2 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a tener en cuenta? Tiene que tener una portada del trabajo escrito que lo van a subir por la plataforma.
En la siguiente hoja van a venir todos los integrantes. Necesito que sí o sí, por lo menos, quien no figura en el listado de integrantes de ustedes, quien no haya participado, quien ustedes creen que no merece estar en el grupo, ustedes si no le colocan, ese alumno no va a tener su puntaje de los 10 puntos que es del trabajo práctico. ¿Se entiende? Entonces venimos, primero van a tener una portada, después vienen los integrantes, después va a venir una introducción, no me van a hablar de mucho de lo que es el proceso y demás hierbas, ¿verdad? Pero lo que me van a colocar es en qué consiste, cuáles son los juicios que llegan a la Corte Interamericana y me van a hablar un poquito más de eso. ¿Está bien? Todo esto yo voy a ir alzando después en la plataforma y ustedes van a poder acceder a esa información. ¿Está bien? Y después de la introducción va a venir el desarrollo del tema. ¿En qué va a consistir el desarrollo del tema? Que va a tener la presentación del caso, porque todas estas resoluciones básicamente tienen entre 30 a 35 hojas por ahí cada resolución. Son muy extensas las resoluciones de la Corte Interamericana. Después presentan el caso, hacen una relación de los hechos que pasó, quiénes son las personas, las partes, por ejemplo, quién fue Rosenda Cantú, qué fue lo que pasó con ella, qué decidió la Corte, cuáles fueron los elementos que la Corte consideró, en este caso, para la condena al Estado de México, y todo eso ustedes van a ir haciendo. No va a ser una transcripción de la resolución, es como hablar de lo que ustedes leen en la resolución, ¿se entiende? Sería, profe, tipo un resumen de esa resolución sería entonces, Sí, pero así ordenado, ¿verdad? ordenado. Me van a decir que Rosenda Cantú, por ejemplo, era una indígena que se fue a lavar su ropa, ahí fueron, y ahí ustedes me van a contar qué fue lo que pasó con ella, cómo fue que ella llegó a instancias de la Corte Interamericana buscando justicia, qué fue los elementos que consideró la Corte Interamericana para condenarle a México, y por último, después de mencionar todo eso, me van a colocar también una opinión grupal, si están o no de acuerdo con la condena que hizo la Corte Interamericana en el caso que a ustedes les tocó. Por ejemplo, si a ustedes dicen que para Rosenda no hubo, se tenía que absolver a México, que está bien que la condena a México, si era más la pena, si era menos, eso es lo que ustedes van a agregar. Y por último, una conclusión. Eso es lo que va a llevar el trabajo escrito, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, ¿cómo va a ser la exposición? La exposición, ustedes, yo como les dije, ahora van a indicar ustedes quién es el que creen ustedes que va a exponer. Y se hace de esa misma manera. Grupo 1 presenta su tema y hace una conclusión de lo que fue el caso del grupo 1, por ejemplo, que es el caso de Almonacid Arellano, que fue un caso contra Chile. Y habla de lo que fue, cuáles fueron los elementos que consideraron, y van hablando de una forma resumida. Lo que no quiero es que sea demasiado extenso, pero tampoco que no hablen ya nada, ¿entienden? Porque la idea es que todos expongan, o sea, los 5 grupos expongan esa misma noche. ¿Qué les parece la idea? Profe, ¿y Bien, profe. cuántas hojas, cuántas páginas máximo va a tener, tiene que tener el trabajo? No importa, la condición es que las letras tienen que ser 12, New Time o Arial. Y no importa porque va a variar, porque hay algunas resoluciones que van a ser más extensas y otras menos extensas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso ya va a variar el trabajo de ustedes. Pero lo que no quiero es, le repito, ¿verdad? Que sea un copia y pega de la resolución.
pero quiero que todos los integrantes del grupo lo lean, conozcan el caso, porque yo voy a tener la división y en el trabajo, en el examen parcial va a salir acorde al caso de cada uno. Entonces tienen que manejar. Yo voy a saber, por ejemplo, que Humberto tenía tal caso. ¿Se entiende? Porque yo tengo la O sea que distribución. lo que vamos a hacer es una interpretación en general y una Sí, conclusión. una conclusión. Ah, ya. Pero Entonces, profe, sí, permiso, va a ser tipo por filial, va a ser el examen, entonces porque nosotros filial Capiatá tenemos que estar preparados de lo que vamos a exponer para el sí, examen parcial. así mismo. Pero el examen parcial se hace todo junto, o sea, todos en la plataforma como venían rindiendo antes. Solo que va a tener el caso que a cada grupo le correspondió nomás, Claro, ¿verdad? claro. Así es lo único que va Que a si yo tener. te pongo a vos, explícame Vale. o cuál fue el elemento esencial en el caso de Rosendo para la condena a México o a la condena al Estado, por ejemplo, cada uno me va a responder distinto porque cada uno tiene distintos casos de acuerdo a cada filial que ahora ya son grupos, ¿verdad? Hay grupo 1 hasta grupo 5. Entiendo, gracias, profe. ¿Tienen otra duda? En ¿Cuánto realidad, puntaje sería ese? 10 puntos valen. 10 puntos. Sí, que es la escala luego que ustedes tienen Como, como siempre, ¿verdad? como trabajo práctico, ¿verdad? Como trabajo práctico. Bueno, gracias, profe. ¿Otra pregunta? En realidad, cuando miran la resolución les va a parecer un poquito extenso, pero van a ir leyendo y todos los casos que les traje, que les aparté, son casos súper interesantes que van a ir leyendo y es como que les va a ir, les va a ir sorprendiendo y les va a querer, van a tener esas ganas de seguir leyendo para saber al final cuál fue la decisión que se llevó en cada caso. Por eso la lectura por lo menos no va a ser aburrida para quien quiera conocer su tema. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. ¿Tienen alguna otra duda con relación al trabajo práctico? Por el momento todo bien, todo muy claro, profe. Bueno. ¿Les parece si vamos con el tema de la tarea? Sí. Bueno. ¿Tienen la tarea? ¿Quién nos lee la tarea del grupo, de la tarea 4? Porque yo no tengo acá conmigo, tengo solamente los datos de la tarea, del caso. Quien tenga en mano nos puede leer. ¿Quién tiene? Ya te leo, profe. Dale. La pregunta 1 era ¿cuál o cuáles son las consecuencias que generan al Estado la comisión del hecho internacionalmente ilícito? Dice. Sí. Y Arnaldo, ¿tenés el caso para leer, para refrescar un poquito la memoria? Sí tengo. Léelo, pues vamos a escucharte. Te leo, profe. ¿Sí? Sí. El señor Jacinto Pérez, de ¿Sí? nacionalidad paraguaya, con domicilio en la ciudad de Concepción, propietario de una empresa concesionaria de automóviles situado en la misma ciudad, compró una partida de 20 vehículos usados, individualizados en el anexo 1 del contrato, a la empresa Casablanca S.A., domiciliada en Buenos Aires, 27 de noviembre de 2017. En virtud del referido contrato, los vehículos fueron entregados en el domicilio del comprador en el plazo convenido,
pero luego de la verificación realizada por profesional independiente de conformidad con lo pactado en la cláusula 13,3 del contrato, resultó que los mismos presentaban defectos mecánicos muy graves, por lo que don Jacinto Pérez consulta con usted con el fin de que lo asesore con la intervención de interponer una demanda por incumplimiento del contrato, dice. Bueno, ¿se recuerdan que la vez en la tarea 3 era que sacamos otras preguntas, verdad? Era que Sí. sacamos, ¿cuáles eran las preguntas de la tarea 3? ¿Cuál era la norma a ser aplicada? Y si era un contrato internacional, ¿verdad? Bueno, Sí, así es. por eso es que, por eso me parece muy acertada la manera en que trabajó la compañera con relación a que ella lo primero que hizo fue extraer los datos que tenemos del caso. Es como una pequeña conclusión de todo lo que tenemos ahí, ¿entienden? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado a Jacinto Pérez, que es paraguayo y vive en Concepción. ¿Está? Tenemos a Casa Blanca, que es una persona jurídica residente en Argentina. Tenemos un contrato celebrado en Buenos Aires y donde se hizo el cumplimiento de contrato. Quiero escucharles porque ese es el punto que más se equivocaron. ¿Dónde les parece que se hizo el cumplimiento del contrato? Si yo vivo en, en Uruguay y yo firmo un contrato con Arnaldo que vive en Paraguay y nosotros firmamos un contrato con Arnaldo en Uruguay y yo le digo a Arnaldo, Arnaldo, yo te voy a entregar a vos 100 kilos de tomate en Asunción para el 10 de octubre. Firmamos ese contrato. Al entregar los tomates en Paraguay, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí culmina la relación jurídica entre Arnaldo y conmigo. Ahí se da el cumplimiento de ese contrato. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, profe? Bueno, entonces, ¿dónde se hizo el cumplimiento del contrato? En Paraguay. En Paraguay. Por eso es que a mí me sorprendió mucho que cuando les preguntaba si era o no Yo competente. principalmente me equivoqué, doctora, con el artículo 56, que justamente te argumenté con ese y hice una pifiada. Ah, y por eso es que a mí me sorprendió mucho, porque cuando me dicen ustedes, Paraguay no es competente en razón, inclusive así textualmente me agregaron que Paraguay no era competente para entender de esa demanda en razón del mismo artículo que sí me cita que Paraguay es competente, ¿entienden? Porque por el artículo... Porque por el artículo 37, ¿qué me dice? La ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse. ¿Dónde se entregó los vehículos? ¿Dónde se cumplió el contrato? En Paraguay. En Paraguay. Bueno, y ese fue ponerle el 90% de los compañeros me dicen, no es competente Paraguay porque por el artículo 37 donde se debe cumplir. Entonces, ¿qué es lo que yo presumo? Que no estaban comprendiendo esa parte. Por eso es que me argumentan con el mismo artículo que sí lo hace competente a Paraguay, ¿entienden? Sí, profe. Profe. Escucho. Yo, por ejemplo, me equivoqué porque me basé exclusivamente en el video que alzaste en la plataforma de la Unisal. Menos mal que me haces recordar. Porque ustedes saben, hasta yo dudé, porque me decían, se entregó en Uruguay, pero yo decía, ¿de dónde lo que sale Uruguay? Porque Uruguay en ningún momento yo sacaba encontraba Paraguay, Argentina, ¿verdad? Eso nomás eran los países que intervinieron. Y muchísimas personas me pusieron lugar de entrega Uruguay, lugar de entrega Uruguay. Y me lo colocaban que la ley uruguaya era la que tenía que
O sea, el juzgado Uruguay lo que tenía que ser competente. Y yo por eso te puse ese, profe, porque usted dijo en el video, por ejemplo, usted dijo que los jueces paraguayos no eran competentes. Sí. Los jueces competentes eran de Uruguay. Por Sí. eso yo te puse ese Pero pasa respuesta. Ese O si caso no- era de la tarea 3, entonces Sí. el No. caso de tarea 4 es Dale diferente. ejemplo. diferente. Otra tarea de la profesora. Así mismo es. ¿Por qué en nuestro caso o sea, yo no le voy a dar un mismo caso que ustedes van a hacer por tarea, ¿verdad? Generalmente busco casos parecidos. Pero en el caso del caso que dimos, que yo les desarrollé, ¿por qué Uruguay es competente? Porque cuando son inmuebles, el lugar donde se encuentra el bien es competente el juzgado. Yo no le puedo aplicar una ley paraguaya a un inmueble, a una casa que yo tengo ubicado en Uruguay, ¿entienden? Entonces, Sí. cuando se trata de inmuebles, sí o sí, la ley, el juez competente tiene que ser un juez del lugar donde se encuentra el inmueble. Por eso, en nuestro caso, Uruguay era competente, pero son casos diferentes. En este caso es cosas muebles, porque eran vehículos que fueron transportados hasta Paraguay. ¿Se entiende? Sí, profe. Y con relación a la forma del contrato, recuerdan que la vez pasada dimos cuáles eran los elementos de los actos jurídicos, que eran forma, sujeto y objeto. Y cuando les pregunta cuál es la forma a ser aplicada, se refiere a eso, a uno de esos elementos de los que yo les hablé, ¿verdad? Que ustedes desarrollan eso creo que son en hechos y actos tienen que desarrollar. Cuando hablamos a la forma del contrato, ¿escuchan? Profe, justamente yo también puse por eso, porque me basé en el video y o sea que varias veces volviste a repetir que no era después, al último casi, la última parte del video, también decía usted que no era competente, Argentina, volvió a repetir, entonces yo también me basé al video que usted alzó. Que estaba en el caso. Y conste que primero puse, ¿verdad? Que era de 1000, después no, volví a escuchar varias veces, después repetía y repetía, no es competente. Después al último, sí nombraste que no era competente porque Argentina también, y nombraste ahí esa parte. Sí. Y entonces por eso también yo puse que no era competente porque dijiste, porque los vehículos tal, y en Argentina, y no son competentes. Entonces yo también me basé por eso. Nuestro caso Profe, yo también en ese caso me guié por el video. Sí. Por eso también puse así mi respuesta. Ahora, por ejemplo, el caso que vamos a desarrollar ahora en clase no es el mismo caso de la tarea que ustedes van a entender. Es parecido, pero no es el mismo caso. ¿Está bien? Sí. Bueno. Pero como en la última parte y leíste justo ese el de la tarea y mencionaste Paraguay y Argentina, sí. Y no son competentes, volviste a decir. Entonces, Permiso, profe. Pequeño gran error. Sí. Profe, permiso. Sí, escucho. Profe, en honor a que aquella vez, o sea que la semana pasada no tuvimos clases, no alzaste el video y así sí. como todo lo que están diciendo los compañeros, yo sinceramente como con toda la mentira del mundo como 10 veces escuché el video y ahí dice, o sea que no es competente, ahí vos tú con signo de admiración lo ahí cargaste más que no es competente. Hasta con tu cabeza, profe, hasta tu cabeza. Y no se dieron cuenta que los... Permiso, estoy yo todavía no terminé, esperen un poco, escuchen un poco.
Yo pedí la palabra para hablar y estoy diciendo. Entonces, en honor a eso, que usted está diciendo que nos equivocamos el 90%, Mario, profe, entonces la completo y que ir a anular por lo menos un punto que me amo ahora por cada pregunta, que usted ya se dio cuenta que nos equivocamos todos y no tuvimos clase la semana pasada, no tuvimos clase. Justamente eso es lo que les quiero decir. Ahí termino. Si ustedes me dicen no es competente y me justifican con el artículo que sí lo hace competente a Paraguay, ¿qué yo debo presumir? ¿Que el alumno entiende o no lo que me está colocando en la respuesta? Y con moñito y todo, al menos yo te puse todo ahí, artículo, tanto como el Montevideo, 11. Por eso que esta vez me costó mucho más corregir todo, porque casi todas las respuestas tenía que corregir y escribir. ¿Entienden? Algunos creo que ya le colocábamos ya nomás leer artículo tanto, ¿verdad? Para no extender un poco, pero ese fue lo que yo creo que una de las compañeras que me escribió me dijo eso inclusive, y yo le dije que los casos de la clase no son los mismos casos de la tarea. Y lo que quiero también es que ustedes lean la ley y lean el tratado. Tienen que comprender, se lee, se interpreta y se comprende. Lo que ustedes comprenden ya no van a olvidar nunca. ¿Está bien? Ese es el objetivo de las clases, eso es el objetivo de las clases, profesora. Justamente la interpretación, pues, es nuestro problema. Si no, puedo leer bastante oreja, pero la interpretación, eso es lo que usted nos orienta, la interpretación. Pero es importante que ustedes vayan practicando, porque ustedes están a 2 años de ser profesionales. Profe. Sí. En mi caso, profe, yo entendí súper bien el video donde buscaste el artículo 36, donde mencionó que donde se celebró esa ley se tiene que usar, donde se celebró el contrato. Y donde se tiene que cumplir, ahí el tribunal es competente. Sí. O sea, yo entendí súper bien. Profe. Sí. Entonces, según los tratados internacionales, si es inmueble, la competencia es en el lugar donde se encuentra. Y si es mueble, sería en el lugar donde se encuentra. Cuando es mueble, es en el lugar del cumplimiento del contrato. O sea, donde se entrega. En este caso, Paraguay, donde se entrega. Pero vamos a ponerle en el hipotético caso que los vehículos fueron